Con la Semana Santa comienza el año y el ciclo agrícola, ciclo ligado íntimamente al ritual religioso. Inicia con la ceremonia de curación de la semilla. Entre el 2 de febrero y el 15 de abril se preparan las tierras para la siembra. Antes de las lluvias de junio se limpian los sembradíos de hierba. En estas fechas se hace la ceremonia de curación de la planta contra la plaga o los siniestros que puedan ocurrir. Después de las heladas de octubre o a principios de noviembre se cosecha. Cuando llega este tiempo, se realiza la ceremonia para ofrecer y dar gracias a Onorúame e Yerúame por el producto recibido. En muchas ocasiones, estas ceremonias se hacen entre varias comunidades para dar gracias en conjunto. El ganado es su actividad complementaria. Proporciona el abono que la tierra necesita y los animales para el sacrificio de las fiestas. Muchas de las tareas agrícolas se hacen de manera comunitaria. Unos y otros se ayudan en las parcelas. Al final de la jornada se ofrece batari y comida a los participantes. Así es como les han enseñado los ancianos. Así es como lo hacían sus antepasados.